Bueno, ahí leímos esa porción de la Escritura hermosa, donde la Escritura dice que los discípulos se habían olvidado de traer pan con ellos. Y el Señor Jesucristo les lanza una palabra diciéndoles: guárdense la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos inmediatamente, cuando escucharon eso, comenzaron los unos a los otros a decirse: quizás Juan te lo dije, tenías que traer el pan, hombre. Y empezaron a discutir entre ellos porque no habían traído pan, porque no había comprensión de lo que el Señor les había dicho. Sin embargo, el Señor, que siempre está ahí para corregirnos y enseñarnos, tenemos un maestro que nos enseña y no se cansa de enseñarnos. Amén, es verdad. ¿Cuántas veces hemos aprendido algo de Él y volvemos a cometer el mismo error? Pero Él es bueno y fiel para enseñarnos. Entonces el Señor les dijo: ¿por qué discuten? Porque no tienen pan, no entienden ni comprenden, aún tiene endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan lo que hice. Ellos estaban preocupados porque dice que solo tenían un pan en la barca. ¿Cuántos tenían? Sino un pan consigo en la barca. Aleluya. Haciendo cuentas. ¿Por qué ellos hacían cuentas en ese momento? Estaban haciendo cuentas que tenían solo un pan. Y ese ha sido el problema de la humanidad, el hacer cuentas sin Dios. Y estando el Señor en la misma barca, ellos están preocupados porque solo tenían un solo pan. El Señor les está hablando de otra cosa, Y ellos están preocupados porque solo tenían un pan. Muchas veces nos preocupamos porque tenemos algo poco y nos olvidamos que el Señor está aquí en Casa de Oración. Nos olvidamos que el Señor está en nuestros hogares, que el Señor hace parte de nuestra familia, porque dice la Escritura que somos linaje. Y dice la Escritura que el ángel de Dios, o sea, Dios, acampa, ¿dónde? Alrededor de nosotros y nos defiende. La palabra acampar es que está habitando junto a nosotros. Entonces, eso que le sucedió a ellos, aún nos sucedía a nosotros, que teniendo a Dios con nosotros, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo vive con nosotros y está con nosotros, que teniendo a Dios con nosotros nos sucede como ellos, que abrimos la nevera y solo tenemos una pieza de comida, una sola, y nos olvidamos que Dios está con nosotros. Ellos se olvidaron totalmente. Y ese es el problema de las cuentas terrenales. El problema de las cuentas terrenales es que contamos con lo que vemos. El problema de las cuentas terrenales, ¿cuál es? Contamos con lo que vemos. Y las cuentas celestiales se cuenta con lo que no se ve. Entonces el Señor les dice: pero muchachos de Casa de Oración, aleluya, de 880, ¿por qué hacen esas cuentas? Si ustedes fueron testigos que cuando habían 5 panes los partí entre 5,000. Y cuando habían 4,000, cuando habían 7 panes los partí entre 4,000. Y yo veo al Señor como maestro enseñándonos a hacer cuentas celestiales. Diga, cuentas celestiales. Enseñándonos a hacer cuentas celestiales.
Voy a enseñarles a hacer cuentas celestiales. ¿Vamos todos a aprender del maestro ahora? Amén. Solo uno quiere aprender. Vamos todos a aprender ahora a hacer cuentas celestiales. Amén. Aprendamos a hacer cuentas celestiales. Sí, se va a romper cosas aquí en Casa Oración. Se van a romper cosas en Casa Oración. El versículo 18 dice, el versículo 19 dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, ¿cuántas cestas? 12. Cuentas celestiales. Las cuentas celestiales, se resuelve el problema y se cuenta lo que sobra, no lo que hace falta. Sigamos haciendo cuentas celestiales. Y cuando los 7 panes, dice el 20, entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. 7. Y están preocupados en ese momento porque solo tienen un pan. Iban en una barca. Y cuando hablamos de los discípulos, hablamos de los discípulos más cercanos, los que se montaban en la barca eran 12. O sea, un pan para 13 personas. Un pan para 13 personas. ¿Qué es eso para Dios? Tremendo. ¿Qué es eso para Dios? Entonces vamos a ir a leer el Evangelio según San Juan. Voy despacio porque quiero digerir bien. Quiero comer como esos que comen lento, tranquilito, despacito, que saborean cada cucharada. Si usted los ve y dan ganas de comer. Sí, hay hermanos que le provocan a uno comer. Hay hermanos aquí que enseñan a comer. Sí, aquí hay testigos de que hermanos que han enseñado a otros a comer. Pues es terrible, pero es verdad. Aquí en Casa Oración suceden esas cosas y más. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, por probarlo le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Siga, mi hermano. Pero esto decía para probarle. El Señor nos va a probar en algún momento, porque Él sabía lo que había de hacer. Dios sabe lo que va a hacer. Amén. Cuando haya necesidad, diga, Dios sabe lo que va a hacer. Porque lo que nosotros tenemos que entender es que la gran multitud vino a ver a Dios, a Jesús. Y la gran multitud no vino a ver ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de ellos. Vino a ver a quién, a Jesús. Y cuando alguien entra por esa puerta, no viene a ver a ningún pastor de turno, sino que viene a ver a quién, a Jesús. No viene a ver a ningún hermano, sino a quién. Diga, yo entro por esa puerta a ver a mi Señor Jesús. Es diferente. Entonces el Señor sabe lo que va a hacer. Si alguno entra enfermo, el Señor sabe. Si alguno entra en problemado, el Señor sabe. Si alguno entra endemoniado, el Señor sabe. Si alguno entra angustiado o afligido, el Señor sabe. Si alguno entra necesitado, el Señor sabe. El Señor sabe lo que va a hacer. El Señor sabe lo que va a hacer sobre esta ciudad, sobre esta región, sobre esta nación y sobre las naciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Felipe solo tenía que decirle, Señor, tú lo sabes todo, resuelve. Entonces cuando nosotros veamos una persona que viene aquí paralítica o necesita un milagro, todos nos unimos y digamos, Señor,
Tú sabes lo que va a hacer. Porque el ciego, paralítico, enfermo, desahuciado, el que entra por esa puerta viene por Jesús, no por nosotros. Y si viene buscando un milagro, el Señor es el que sabe lo que va a hacer. Nosotros solo somos instrumentos. Sigamos, mi hermano. Estamos comiendo, ¿cierto? Y eso que solo hay un pan, acuérdese. 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Comenzaron qué? Las cuentas terrenales. Eso es, mi hermana, ahí está. 200 denarios ni siquiera alcancen para que coman de a pedacito, está diciendo. Cuentas terrenales. Y cuando vienen las cuentas terrenales, nos bloqueamos y nos olvidamos que el Espíritu Santo está con nosotros. Él empezó a hacer cuentas terrenales y se olvidó que tenía al Creador de los cielos, la tierra y los mares delante de él. Empezó a hacer cuentas terrenales y estamos en la casa, estamos viviendo una aflicción o lo que sea, estamos haciendo cuentas terrenales y nos olvidamos que Dios mora con nosotros y que Dios está con nosotros. Pero hay cosas que Dios va a tumbar y va a cambiar en nosotros. Hay Dios que va a cambiar cosas en cada corazón de los hermanos aquí en Casa Oración. Comenzaremos a hacer cuentas celestiales. Se comienzan a hacer cuentas celestiales. Aleluya. Gloria a Dios. Dame el otro, por favor. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillas. Y siguió haciendo cuenta. Mas, ¿qué es esto para tanto? Siguió haciendo cuentas, ¿qué? Terrenales. Se cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y hay 5,000. ¡Ay, qué locura! Ya cuenta terrenal. Se bloqueó, se olvidó que era cristiano. ¿Sí? Se fue a trabajar 24 horas como burro chiquito. Y el Señor está al frente de él diciéndole: hijo, ¿qué necesita? No, déjame trabajar primero y vengo otro día y me congrego. Deja que yo consiga esto y vengo otro día y me congrego. No. No. Nosotros venimos aquí a buscar al que soluciona todos los problemas. Nada de esto está aquí escrito. No tengo bosquejo de lo que estoy diciendo. Dame el otro, por favor. Entonces comenzaron las cuentas celestiales. Hagan recostar a la gente. No estén preocupando a la gente con su murmuración. Sí. Dígale que la gente repose, que está llena de comida. La gente está en fuego. La gente viene a danzar duro. Aleluya. Va a coger los calientitos como pan. Y siéntelo, háganlo recostar, pónganlos cómodos. Hacer recostar a la gente. Deja que se le ponga la corbata. Que el aire le pregue. Ábrele la puerta para que le entre una brisa ya apacible. Qué hermoso. ¿Cuántos se están gozando? Gócese. Meta la cuchara en el plato, que vamos a comer todo. Y había mucha hierba en aquel lugar. Pastico fresco ahí. Suavecito. Y se recostaron. Diga, se recostaron. Los hijos de Dios se recuestan. Suavecito, tranquilo. ¿No es que papá está ahí? O dígame qué hijo tiene que ir a buscar un pan si papá está ahí. Si nosotros, siendo malos, dice la Escritura, le sabemos dar un pan a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Así que recuéstese, que Él le va a solucionar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. O sea, no se estaban contando mujeres ni niños. Por eso es que nos atrevemos a pensar que eran alrededor de 20,000 personas que comieron de 5 panes. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Dame el otro. Y cuando se hubieron saciado, ¿qué pasó? Se saciaron. Se saciaron. Saciarse es que comió demasiado, como usted queda como cuando come en casa de oración. Queda que usted se pone a seguir dando vuelta aquí, el hermano está en unción, está bajando la comida. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y aquí está lo interesante.
cuando el hombre hace cuentas, Felipe hizo las cuentas y dijo estas palabras. Si invertimos 200 denarios, la gente queda con hambre. No va a alcanzar. Pero aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces, pero tampoco es mucho para tanto. Porque las cuentas que tú y yo hacemos son muy diferentes a las que Dios hace. Por eso el Señor los cogió como niños de primaria. ¿Cuántas canastas sobraron cuando comieron 5,000? 12. Se les olvidaron. ¿Cuántas canastas cuando comieron los 4,000? 7. Enseñándoles a hacer cuentas. Y ahora nos enseña algo más interesante. Porque terrenalmente había que dividir el pan entre 5,000 o 20,000. El Señor nos dijo, dividan, multiplíquenlo. Mientras que nosotros estamos pensando en división, Dios está pensando en multiplicación. La lógica era que dividieran el pan en muchos pedacitos para ver si alcanzara a alguien. Dios está diciendo, los vamos a multiplicar y va a quedar, va a sobrar. Porque cuando se multiplica hay abundancia. Mientras que en la tierra se divide, mientras que en la tierra se resta, en el cielo se suma y se multiplica. Se suma y se multiplica. Los panes se multiplicaron. Los panes se multiplicaron entre la gente. La gente empezó a ver que cuando ellos partían el pan se multiplicaba. Son cosas que no tienen lógica. Son cuentas que son celestiales. En vez de disminuirse el pedazo, bueno, coge tu pedazo y el mío se acabó, no hay para los 400 y pico de más. No, se multiplicaba. Cada que ellos partían, el pan se multiplicaba. Se van a multiplicar las cuentas en tu vida. Se van a multiplicar las cuentas en el nombre de Jesús. Y esto es, el siervo estaba predicando el viernes y antes de comenzar a predicar mandé a buscar un lapicero con una hojita. Porque recibí ahí haciendo cuentas. ¿Por qué hacen cuentas? Y estamos en tiempo de hacer cuentas. Estamos en tiempo de inversiones. Nosotros invertimos en el reino. La escritura es clara y habla de la inversión celestial. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9. 6:19, perdón. Dice así: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Aquí todo el tesoro, o sea, toda inversión que se haga aquí, la polilla y el orín lo van a corromper con el tiempo y habrán ladrones que minan y hurtan. Si no haceos tesoro, dice el 20, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones no minan ni hurtan. O sea, lo que está en el cielo, por los siglos de los siglos, ninguna polilla le va a entrar, ningún orín lo va a corromper, y ningún ladrón, porque el ladrón ya fue echado de los cielos. Ya no hay ladrones en los cielos, porque el ladrón fue expulsado, cayó como un rayo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Que hagamos cuentas celestiales. No me respondas esto, pero meditemos un ratito. ¿En verdad nosotros pensamos en abrir cuenta en el cielo? Nosotros que estamos por acá, en Canadá, o los que están en otros países, muchas veces invierten en los países. No está mal, hágalo. Tienen sueños allá, invierten allá. Pero estamos invirtiendo donde vamos a vivir por la eternidad. Dice la Escritura que la vida de un hombre
es hasta los 70 años más o menos. Y que los más robustos llegan con fuerza a los 80. ¿Cierto? Entonces pensamos en que vamos a ser robustos. Está bien. Entonces hacemos inversiones. Pero ¿invertimos en la eternidad realmente? Porque lo que invertimos aquí se va a quedar aquí. Pero nosotros en verdad pensamos en la eternidad. Mire, te voy a contar una historia que te la sabes, te la voy a recordar más bien. Dios llamó a Abraham, ¿cierto? Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y te bendeciré y serás de gran bendición. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas. Le da esa promesa. Abraham, como cualquiera de nosotros, tenía cuentas terrenales y hacía cuentas terrenales. Entonces Abraham y Sara no podían tener hijos y cogieron y se llevaron a Lot. Diga, Abraham contaba con Lot, pero Lot un día orando se fue. Se lo traduzco, se fue. Tío, yo ya conseguí lo mío. Se empacó maletas, Lot, lleno de billetes y se fue. Y Abraham contaba que Lot iba a ser el hijo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que contábamos con alguien y Orondo cogió maleticas y se fue? Y después, más adelante, cuando el Señor está conversando con Abraham, y eso te pasa a mí y te pasa a ti, nos pasa a todos. El Señor está conversando con Stevenson, se le olvida que Lot se fue. Entonces le dice, Señor, yo creo que Eliezer es Eliezer el Damaseno. Él va a ser mi heredero. Y le dice el Señor, no va a ser Eliezer. Entonces a Sara se le da una gran idea, cipote de idea. De aquí a la China se le dio una buena idea. Ya sé, voy a acostar la Agar con mi marido. Y el muchacho que dé en mis rodillas, ese es el muchacho. Contaban con Ismael y el Señor dijo, no. Y nos pasa que contamos con alguien y ya mañana no está. Y contamos con alguien y pasado mañana no está. Y has depositado tu confianza en alguien y pasado de mañana tampoco ese está. Porque Dios te dice claramente, no hagas cuentas terrenales, haz cuentas celestiales. Y Abraham, sí, Señor, te voy a enseñar a hacer cuentas. Mira las estrellas. Así son mis cuentas. Te desafío. Así será la gente que saldrá dentro de ti. No cuentes con lo que yo te estoy diciendo que no cuentes, y cuenta con lo que yo te digo. Yo te dije que te iba a hacer una gran nación y te voy a hacer una gran nación. A mí me importa si Sara es estéril, a mí me importa si estás viejo. Yo le voy a dar fuerzas a Sara y yo te voy a dar fuerzas a ti. Y de ustedes saldrá una gran nación. Esas son mis cuentas. Entonces mira lo que hace Dios, y esto es interesante. Y es una de las cosas que empezó a fortalecerme cuando estaba ahí sentado. Dios es tan bueno y nos ama tanto que nosotros comenzamos a abrir cuentas aquí en la tierra y Dios por amor nos abre cuenta en el cielo. Abraham la abrió en la tierra, la cuenta. La abrió con Lot, la abrió con Eliezer, la abrió con Ismael. Y Dios cogió y las tachó las tres. Le voy a abrir cuenta en el cielo. Y tu cuenta ya corre como las estrellas. La cuenta tuya ya está lista y es como las estrellas. Dios mío. Una de las oraciones que le vengo diciendo a Dios. Dios, sácame como sacaste a Abraham y desbarata algo en mi cabeza porque yo quiero aprender a hacer cuentas del cielo.
Yo sé por qué se lo estoy diciendo. Es que vemos las cuentas que tenemos. Y es que vemos la cuenta de las cosas. A veces lo peor, y disculpe que usted está sentado, pero yo también estuve sentado, que nos puede pasar a los pastores, es contar con alguien que está sentado. Le voy a contar una historia. En la primera congregación que Dios me dio la oportunidad para abrir, el culto comenzaba, ¿a qué hora más o menos, amor? 8, 9, 8 de la mañana, ¿cierto? Aquí tenemos un super culto, comodísimo. A las 7 de la mañana en nuestros países hay más de 3,000, 50,000 personas. No hay problema por allá. Escuche esto. A las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, hasta las 7:45, yo estaba buscando gente para que se congregara. Hacía un recorrido y contaba con hoy llené la iglesia, hoy. El fuego Pentecostés, el fila allá afuera, Dios mío. ¿Cuento con usted, varón? Sí, cuente conmigo. Y le llevo hasta la abuelita. Oh, ya yo iba así. Sí, la iglesia más grande de aquí. Mire, sin exagerarle. Al frente de la iglesia, el sitio donde teníamos la congregación. Supongamos yo predico allá, donde está el joven Manuel. Y nuestros países, ¿no? Buen calor caribeño y todas estas cosas. La puerta abierta y al frente vivían unos hermanos. Y esas eran las últimas personas que yo visitaba. Ustedes saben que yo estaba predicando y mirando esa puerta. ¿Cuándo se abre, Señor? Yo veía la puerta de ellos y nunca se abría la puerta. Yo no sé si salían por el patio, por arriba, no, por el techo. Pero yo nunca los veía. Ya nos estamos bañando, pastor. Así, hermano, yo estoy exagerando nada. Bendito sea el Señor. Dios cuenta con usted y conmigo, hermano. Pero Él es un caballero. Él manda a la gente, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos. Enséñeles a que guarden las cosas que yo os he mandado. Enséñeles que es importante congregarse. Enséñeles que es importante servir. Enséñeles que es importante que ahora ellos hagan discípulos. Porque es que el Señor mandó a los discípulos a ser discípulos, pero esos discípulos hacían discípulos hasta ahora. Si alguien no hubiese obedecido ese mandamiento, yo no estuviera predicando, ni usted tampoco estuviéramos aquí, ninguno. ¿Por qué? Porque Dios cuenta con nosotros, hermano. Suena extraño, pero es así. Dios cuenta con nosotros. Pero si de alguna manera usted le entristece no ver al hermano más, ¿cuánto más a Dios, mi hermano? Dios es real. Y todo lo que, si nosotros sentimos compasión, ¿cuánto más Él dice que deja las 99 por la que se perdió? Él cuenta con nosotros. Por eso que usted sale y comparte la palabra y quiere que la gente se congregue y quiere que la gente comience a crecer y quiere que la gente comience a servir y quiere que la gente se sostenga, porque Dios está con usted. Dios está con nosotros y eso es lo que tenemos que entender. Felipe dijo, pero ¿qué es un pan para tanto? El Señor le dije, no endurezcas tu corazón, Felipe. Yo estoy contigo. No puede ser que con el primer problemita que tengamos salgamos corriendo. Hay una cuenta que nunca te va a fallar a ti y a mí. ¿Sabes cuál es?
la que hagamos con Dios. Si tú haces una cuenta conmigo, es probable que te falle. Porque te lo digo así. Pastor, multiplíqueme 375,000 por 485,000. Ni sé lo que dije. Mal que el hermano Wilson ahí después tiramos calculadora. No puedes contar conmigo, no te voy a dar la respuesta, pero Dios sí. Y el problema es que a veces atravesamos esa puerta contando con el hermano, con la hermana o con el otro, con la otra y no con Dios. Por eso no lo sostenemos en las congregaciones. Contamos con fulano, contamos con sutaneo y el día que ese sutano me falle yo me voy. ¿Quién dijo? El mismo apóstol Pablo dijo, ¿quién dijo que yo morí por la gente? ¿Quién dijo que Cefa murió por la gente? ¿Quién dijo que Apolos murió por la gente? El que murió fue Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No tengo que entrar por esa puerta. No volví porque me pisó. No volví. No, usted no cuente con eso. Usted cuente con Dios. No vaya a levantar la mano. Levante la mano el que el Señor le ha pegado un pisotón. Así que. No. Porque esto lo pisó fue un hermano. Y usted no viene por el hermano. Son cuentas terrenales. Cuentas terrenales. Que no jamás van a heredar el reino. Las cuentas terrenales. No hagamos cuenta aquí. Porque lo que buscan esas cuentas que se hacen terrenalmente, que esto, que lo otro, es que usted no avance, no se levante. Por eso el Señor nos dice hoy, como les dijo a ellos, les voy a enseñar a hacer cuentas. Les dijo, acuérdense, cuando multipliqué los panes, 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas sobraron? Esa es la cuenta que a mí me gusta, está diciendo el Señor. Les voy a enseñar a hacer cuentas como un maestro de primaria. Aquí tenemos una profesora de matemática. Niños, ¿cuánto es 2 más 2? 4. ¿Cuánto? 4. Y 3 más 1, 4. Y te metes 4. Y 1 más 3, 4. Y ahí, repetido. La buena noticia que tenemos un maestro que no se va a cansar de enseñarnos. Que nos ama. Y que hoy nos está enseñando cosas que muchas veces nos ha enseñado. La cuenta que jamás nos va a fallar a nosotros es la que hagamos con Dios. Diga estas palabras conmigo. Señor, yo quiero siempre contar contigo. Qué interesante. Señor, yo quiero siempre contar contigo. Entonces el Señor dice, repita conmigo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Levante la mano los que quieren ser salvos. Eso está diciéndolo el Señor. Entonces usted está diciendo yo. Porque yo quiero contar contigo. Esa es la cuenta que nunca te va a fallar, mi hermano. O sea, Dios es hoy, mañana y siempre. Por eso la Escritura dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Por qué? Porque el hombre va a fallar, quiera o no quiera, va a fallar. Y es propio de estar en este cuerpo el fallar. Y le voy a explicar por qué, para que nadie se sienta mal aquí. Porque si alguien le dice, mañana voy a tu casa y te regalo ese carro que estás necesitando. Y el tipo va en el camino y un accidente y hasta ahí fue. Él tenía todas las intenciones de regalarle el carro. Pero se accidentó, ya no está. Es sencillo esa explicación, hermano. Pero si Dios te dice algo, te lo va a cumplir porque Él es eterno. ¿Sí me hago entender? Y es el mismo de hoy, ayer y por siempre. O sea, Dios no es sombra de varianza. No es que yo le iba a dar el carro, pero pensándolo bien, últimamente me está cayendo como que mal. Y el otro día me hizo una y comienza a tirar a la izquierda.
Yo más bien me voy para otro lado. Sí, si me llama le dice que va a estar ocupado. Y se va, hermano. A todos nos ha pasado eso. Que hemos estado esperando algo con ansiedad. Contábamos con eso. Yo contaba con eso. Yo contaba con eso. Son cuentas terrenales que nos van a traer decepción, desilusión, tristeza, problema. Son cuentas terrenales que están limitadas. Ayer hablábamos en el tiempo de la oración, los límites del hombre, los límites de la inteligencia del hombre, los límites de la sabiduría de Dios y la extensión de la sabiduría y la inteligencia de Dios. Contar con Dios es estar confiado y tranquilo. Entonces Abraham entendió la importancia de contar con Dios. Ahora cuento con Dios, dijo Abraham. Y el día que le secuestraron a Lot, él no contrató un ejército, sino que yo cuento con Dios, y con 318 derrotó 4 reyes. Ahora cuento con Dios. Mira, Abraham siempre que hizo cuentas sin Dios se equivocó. Señor, si hubieran 45, Señor, si hubieran 40, Señor, si hubieran 10, Señor, si hubieran tantos, Señor, si hubieran 10. Ahí la paró, hizo malas cuentas. Habían 4 nomás, justo. 4,5. La mujer de Lot se quedó. 3. Las cuentas estaban lejos. Hay cuentas de nosotros que estarán lejos de las cuentas de Dios. Y eso es lo interesante. Yo creo que Dios tiene abierta cuenta para mí. Sí, para mí, para mi casa. Porque mínimo dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, cuentas con Dios, mi hermano. Esa es la buena nueva. Y no importa lo que hasta ahora has estado haciendo. Tú sabes que cuentas con Dios. Mire, el hijo pródigo, ese hombre fue hermoso. Porque ese hombre ya era prácticamente comiendo de los cerdos. El siervo explicaba lo abominable que era para un judío criar cerdo. Pero no solo estaba criándolo, ya quería comer como ellos. ¿Usted está recibiendo? Sí, porque un día el muchacho cogió el dinero y se fue a hacerse cuentas sin Dios. Y malgastándolo todo, porque cuando se está haciendo cuentas con Dios, en vez de estar invirtiendo, se está malgastando. ¿Se está qué? Malgastando. Y cuando ya lo malgastó todo, dijo: en la casa de mi padre los siervos comen bien. Bueno, voy a hacerme como un siervo para mínimo comer. Contó con el padre. No importa. Porque el enemigo ha metido unas culpas y unas mentiras a la gente. Tú no tienes perdón, lo que hiciste ya es irreversible, mejor sigue acá, continúa acá, avanza en maldad, crece en maldad. No, hay que reaccionar, hay que despertar. Porque yo cuento con un Dios en los cielos que me ama, que es bueno, que es misericordioso, que tiene compasión, que me perdona, que envió a su hijo por amor a morir por mí. Él ya sabía que yo me iba a portar re mal, sin embargo lo hizo, murió en la cruz. Tengo esperanza, cuento con Dios. Y salió corriendo, y cuando venía corriendo salió a abrazarlo su padre, porque ese es prototipo de Dios. Borre y haga cuenta nueva, hermano. Borre y haga cuenta nueva. Hay una historia que habla del perdón, donde un hombre llega a hacer cuentas con su amo. Y cuando se dio cuenta, la cuenta era impagable. Y le dijo él: no, te quedas aquí tú de esclavo y trae a tu casa, porque no tienes cómo pagar. Eso es una deuda, cuando no se tiene cómo pagar. Y el tipo le rogó. ¿Y qué hizo? Lo perdonó. Cuando contamos con Dios, no importa qué tanto debamos, Dios nos pone al día, hermano. A mí una de las cosas que más impacta es cuando me dicen que alguien que hizo pacto con el diablo, con el diablo, el Señor rompe ese pacto.
Es que yo ya hice pacto con el mismo demonio, yo no tengo tal. Nunca diga cosas así. Dios es poderoso. El diablo tiene un poder que el mismo Dios se lo dio, pero tiene un límite. Es limitado. Y Dios puede coger ese y romperlo. Lo rompe, lo deshace. Nosotros estamos clamando al Señor en estos días, porque vamos a hacer un congreso. Y en mi corazón está, y siempre hemos pedido en nuestras oraciones, los que interceden con nosotros lo saben. Nosotros queremos esta ciudad ver algún día colapsando, con trancones de vehículos, de gente buscando y clamando. Quiero perder la cuenta de vehículos y de gente. Y creo que viene un comienzo para esa oración que venimos haciendo. Creo que hay un comienzo para todo. Y creo que el comienzo ya está aquí. A vísperas de pocos meses. Tenemos la confirmación de 2 siervos de Dios que difícilmente es la gracia de Dios. Y las cuentas de Dios, se los digo. Solo Dios sabe cómo tuvimos acceso a ellos. Antes de contactar a uno, tenía, lo confieso, ese cierto inquietud porque venía de llenar un estadio, hermano. Y se le colapsaron, la agenda se le disparó en un rato. Porque llenó un estadio. Y en vivo más de 2,000 y pico de personas conectadas. Un estadio en plena pandemia es lo que estoy diciendo. En plena tercer brote, ¿cuántos brotes que irán? El Señor reprenda. Y ese estadio lleno, hermano. Lleno. Y nos dijo que sí. Y luego contactamos al otro que también tiene una agenda llena en Estados Unidos y nos dice que sí. Entonces, ¿cómo no creer en lo que Dios está haciendo? ¿Cómo no creer que Casa Oración está pasando por un periodo de alza de gracia? ¿Cómo no creer en la palabra de Dios que dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que aumenta hasta que el día es perfecto? El que ha retrocedido, el que se congrega aquí en esta casa, lo digo abiertamente, ya ha retrocedido es porque quiere. Porque estamos caminando un nivel nuevo de gloria. Estamos aumentando y se está viendo la gracia que Dios ha colocado. Tuvimos una reunión el domingo pasado y aprovecho. Todo aquel que tenga sentido de pertenencia o quiere involucrarse después de que tengamos la comida. No es obligación porque muchos hermanos tenían sus cosas puntuales que hacer. Quédese porque vamos a tener una reunión hoy después de que comamos. Y estamos aquí reunidos. Y estamos pidiéndole al Señor que este lugar quede pequeño para ese congreso. Entonces vamos a necesitar un lugar más grande. Solo por comodidad de los niños, hermano. Aquí el que menos tiene, le pega con 2. Y si está atrasado, pongas al día, hermano. Suba la cuenta. Tenga miedo, pierda la cuenta, pierda la compostura y todo. Las estrellas, aleluya. Sí, aquí el que menos, estoy echando de 2 para arriba. Entonces sabemos que como vengan otros de esos hermanos, acá atrás los niños no van a alcanzar. Como mínimo necesitamos que los niños estén cómodos. Entonces pensamos en un sitio, pensamos en un hotel, que nos alquilaran salones, habitaciones para estar cómodos. Y una hermana llena del Espíritu Santo dijo, con cuentas celestiales claras, bendito Dios, así tenemos que hablar en casa. Pastor, pero podemos tener todo el hotel totalmente gratis. Quizás como Abraham, jeje, y algunas Sara, jeje. Y el Señor te reíste. No me he reído, Señor. Soy Stevenson, no me he reído yo.
Y al otro día, en voz alta, Señor, perdóname. Y di el nombre de la hermana. Ella lo dijo. Y yo como quejé, pero ahora lo creo. Te pido perdón porque ¿qué es para ti el entregarnos ese hotel? ¿Qué es para ti? Y comencé. Y aquí están los testigos. A caminar como yo camino. Como loco por Cristo. Y al otro día me suena el teléfono. Y la hermana me dice, pastor, tenemos todo lo que necesitamos en el hotel gratis. No hay cuentas en los cielos, no hay cuentas, no hay cuentas, no hay cuentas. No hay cuentas en los cielos, los presupuestos de los cielos están disponibles para nosotros. Atrévase a sacar algo por su boca. Atrévase a sacar algo por su boca. Mire, nunca critique a un pastor, no porque yo lo sea, pero no lo haga. Mucho menos en cuestión de finanzas y cosas parecidas. Porque muchos hombres de Dios que hoy en día le ven esos super templos y todas las comodidades que tienen, que hoy en día oye a la ligera cualquiera, míralo, ese tal y tal y tal, a la ligera, el Señor reprenda y libere a esos hombres criticones. No conocen de dónde salió ese hombre, hermano, ni las cosas que tuvo que hacer para llegar allá. Y es que él no tiene la culpa de que Dios lo haya levantado a ese nivel de gloria. Pero ¿cuántos de esos criticones oran? No. Los que critican no oran. ¿Cuántos de esos criticones ayunan? No lo hacen. Un hombre en el espíritu, ayunando, no se mete a criticar a nadie. ¿Cuántos de esos hombres se meten en vigilias? ¿Cuántos de esos hombres tienen récord de congregación, de servicio? No, hermano, no se deje engañar por todo lo que comentan en esas redes todavía ahora. Conocimos un hombre que es muy criticado, yo creo que él hasta avión tiene. Y aquí son testigos todos, porque cuando yo me muevo me gusta que se muevan conmigo. Allá estuvimos viendo al hombre. Y quiero decirle que es pura mentira todo lo que hablan del hombre. Porque antes, por el contrario, porque Dios no deja nada en el aire. Y eso me pasa mucho a mí. Dios me confirma muchas cosas. Ese hombre estuvo a más de media noche con nosotros los pastores. Como si nada. Estaba en Montreal y salía para Toronto y tenía esa agenda llenísima como la mantiene. Y como si nada, compartiendo con nosotros y contándonos cosas hasta privadas. Tremendo, ¿eh? Y ligeramente cualquiera que ni sabe ni dónde vive el hombre, ni siquiera saben. He visto historias de hombres que les ha tocado duro, hermano. Tengo amigos pastores que han desatado palabras sobre mí que cuando yo no era pastor, que me decían, Stevenson, para llegar a mi casa después de que me congregaba, me montaba en el bus a dar un mensaje. Gloria a Dios, porque daba el mensaje. Pero sabe mi Señor que necesitaba llegar a mi casa. Entonces él cogía un bus que iba para la casa de él y daba un mensaje. Y él iba calculando las cuadras y aceleraba ahí. Aceleraba el cierre. Alguien recibió a Cristo rápido, aceleraba el cierre porque el bus va llegando y se tenía que bajar. Y muchas veces con saco y corbata, como decimos en buen colombiano. Terno dicen en Ecuador y no sé en su país. Con saco y corbata. Y los del bus para verlo, móntese por arriba. Saco y corbata. ¿Te imaginas el rumor? Saco y corbata. No tiene para un pasaje.
por debajo. Móntese por atrás si quiere. Uno hablando pasitico, ¿no? ¿Será que me puede hacer un favor y me lleva? Móntese por atrás, hermano, ahí. Es fácil decir cosas, hermano. Pero si usted pertenece a la familia de Dios y usted se da cuenta de cerca lo que usted mismo vive, ¿cómo permite que el impío se levante contra usted mismo? Porque acuérdese que la iglesia es un cuerpo y usted hace parte de ese cuerpo. Hagamos cuentas con Dios, mi hermano. Contamos con Dios. Amén. Samuel ungió a Saúl como rey. Y un día Saúl falló tanto, ya Samuel no sabía qué hacer. Y dice la escritura que Samuel lloró por Saúl. Lo lloró, hermano. Yo sé que usted ha llorado, hermanos. Yo lo sé, usted no me lo tiene que decir. Un cristiano llora cuando alguien no está. Lo llora a su manera, pero lo llora, le hace falta. Porque si usted es cristiano, usted siente lo que alguien está perdiendo cuando se aparta. Pero un día Dios le dijo, no lo llores más. Ya no cuento con él. Es triste. Dios es bueno. Yo sé que Dios tuvo misericordia con Saúl. Pero Él cuenta con nosotros. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es lo siguiente, hermano. Estos son negocios de Dios, hermano. Estos son negocios de Dios, hermano. Y es Dios que sostiene. Yo he tenido negocios en lo secular y sé lo que es sostener un negocio secular. Yo sé lo que es sostener un negocio secular. Sé lo que es cuando un negocio se está yendo a quiebra, hermano. Yo lo sé, lo he vivido. Pero quiere que le diga algo. Desde que estoy pastoreando, sé que esto es de Dios. Aquí no se vende un producto. Pero Dios cuenta con usted para que ofrende y diezme. Así como lo oye. Nuestro Dios tiene poder para ahora mismo. Entra un hombre por ahí que necesita. Pastores que han contado cómo los han llamado y les han dicho cuántos millones de dólares necesita para su congregación. Pero Dios hace como quiere. Y si a Él le place ponerle a usted para que usted ofrende lo del templo entero. Aleluya. Santo. No haga cuentas de dónde. Me ganó tanto, la hora tanto, aquí tal hidroquebé. No, está loco. Está loco. No haga cuentas. Porque Dios puede hacer lo que Él quiere.
Sí, no haga cuentas. Aquí puede estar sentado alguien pero te voy a dar una noticia. Para llegar a esos niveles se tiene que ser fiel en lo poco. Porque nadie que se gane 10 millones de dólares dará $1 millón de ofrenda. Si cuando se ganaba 100 no dio los 10. No lo va a hacer nunca. A alguien que le lleguen 100 millones de dólares de la noche a la mañana nunca dará el diezmo. Porque nunca lo dio. Cuando se ganaba 100 dólares. Sé fiel en lo poco. Y una de las cosas que Dios me ha enseñado es que para Él las cuentas terrenales son pocas. A uno le dio un talento, al otro le dio 5 y al otro le dio 10. Hagámosle en ese ejemplo. Al del 1, al que dio 10 le dijo: siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Al de 5 le dijo lo mismo. ¿Y qué es lo que yo entendí? ¿Qué es lo que yo entendí? Que así sea que dieron 20,000, 40,000, 50,000, Dios le iba a decir al de 50,000: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hablamos de cestillones, es una cifra incalculable. Ningún rico tiene cestillones de dólares. ¿Está recibiendo? Dios cuenta con nosotros. Una mujer que puso 2 moneditas, dice 2 blancas. El ladrón de Judas había dicho: oh, pero ¿cómo le van a quitarle el café a la mujer, hombre? Qué descarado. ¿Sí ves? Porque no se habla del hombre, se habla de Dios. Y Jesús se los recibió. ¿Usted está recibiendo? Y la elogió. Y él lo sabía que era lo único, porque él lo dijo de su boca. ¿Qué dijo? Esta mujer dio todo lo que tenía y se lo recibió. Pero en otras ocasiones, siervos de Dios, y quizás el mismo Jesús, no recibieron. Los que han estado en la historia de esta congregación saben cosas de esta congregación. Y cuando estábamos comenzando, estábamos en la casa de la mamá de la hermana Rosita y de la hermana Esther, un domingo, y alguien se me acercó y me dijo: pastor, yo quiero pagar un local. Quiero pagar el local de la iglesia. Usted búsquelo, yo lo pago todo. Dios me dijo. Yo le dije: sí. Dios te dijo. Dios me va a decir a mí. No le recibí. Orgullo, pastor, no. No diezmaba ni ofrendaba. Si no hacemos lo que Dios dice, ¿cómo podemos hacer algo por nuestra propia fuerza? Las cuentas son claras. Hoy no existiera este local y quizás la iglesia tampoco. Porque lo que usted y yo tenemos que aprender es no contar con la gente, sino con Dios. Yo también estuve en una congregación. He estado en 2 congregaciones fijos en mi vida. Una en Colombia y una en Ecuador. Ya no estoy allá, pero las congregaciones siguen.
Porque las congregaciones, las iglesias, los templos, como le queramos llamar, tenemos que aprender a contar es con Dios. Con Dios. Así que no tenga miedo de sillas vacías. Nunca tenga miedo de sillas vacías. Los que predicamos aquí sabemos que predicamos con uno o dos el que salga. Si no, sentamos a nuestros niños ahí, se acabó. Pero ¿qué hay de ti, de mí? ¿No es que esto es individual y colectivo? Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él cuenta con ellos para estar ahí. Dios cuenta con nosotros para estar aquí. Porque si estas paredes, y le ponen una cruz y como quiera, y le ponen iglesia, y es lo último en templo, no entra nadie, Dios no está tampoco. Donde están 2 o 3, ¿qué está diciendo el Señor? Yo cuento con ustedes para hacer iglesia. Suena raro, ¿cierto? Suena extraño. Siendo el dueño de todo, cuenta con nosotros. ¿Quiere que se lo explique más fácil? El Señor iba a entrar a Jerusalén. Necesitaba entrar a Jerusalén, lo que le llaman la entrada triunfal. Y para entrar a Jerusalén necesitaba un pollino de asna, porque ya estaba escrito. Vayan a la aldea al frente, desaten el pollino y tráiganlo. Necesitó el pollino para entrar. Dios no se salta conductos regulares aquí en la tierra. El que derrotó al diablo aquí en la tierra fue un hombre. Y nos dio la potestad, la autoridad a nosotros también. Tremendo, de echar fuera demonios y todo. Contamos con Dios. Esa es la cuenta que no va a fallar, hermano. En todas las áreas de nuestra vida no va a fallar. Y esa es nuestra oración. Quiero, hermano Wilson, que nos coloques unos versículos porque vamos a orar con ellos. Capítulo 8. De Marcos, sí, del que leímos. Desde el versículo, pon el 14. Vamos a estar orando versículo por versículo. Diga, aunque he olvidado de traer pan, o aunque vea necesidad, aunque vea un solo pan, yo creeré que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, con Él hago cuentas. No hago cuentas con el pan. No hago cuentas con lo que yo veo. Hago cuentas con el Dios que yo creo.